3, 2, 1. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas, o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Romina Gándara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a Sin Embargo Semanal, aquí en su canal de YouTube favorito, Sin Embargo al Aire. Es la semana del 20 al 24 de febrero en que todavía les vamos a hacer un especial de lo acontecido en el jurado contra Genaro García Luna. Ya sabemos el veredicto, Ilse, pero salieron bastantes reacciones a lo largo de estos días. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Dulce Olvera. Así es, les traemos un Sin Embargo semanal más especial sobre Genaro García Luna, porque como bien mencionó Dulce, a partir de que el martes se dio el veredicto, pues han salido muchísimas reacciones. Así que prepárense, les tenemos muchísima información y pues les damos la bienvenida. Quédese con nosotros en los próximos minutos, vamos rápidamente a un corte y arrancamos. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a quienes se están uniendo a este espacio. El lunes 20 de febrero, mientras el jurado allá en la Corte de Nueva York todavía estaba deliberando en torno a Genaro García Luna, aquí en México el presidente Felipe Calderón publicó una columna, o el expresidente Felipe Calderón publicó una columna en Reforma y el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció al respecto. ¿Qué decía esta columna publicada el domingo en Reforma? Bueno, era un ensayo, una especie de ensayo en el que Felipe Calderón instó a la ciudadanía y a partidos políticos a unirse para combatir lo que él denominó la dictadura de Andrés Manuel López Obrador de cara a las elecciones ya del próximo año. Sin embargo, dejó de lado el tema del juicio de Genaro García Luna, quien fue su secretario de Seguridad. En el texto publicado el domingo pasado, Calderón señaló que lo único que puede salvar a México es una ciudadanía organizada, por lo que propuso dos soluciones, según él: la recuperación de los partidos existentes, principalmente los que conforman Va por México, PRI, PAN, PRD y también Movimiento Ciudadano, es decir, unir los principales partidos de oposición como lo ha postulado ya Claudio X González con Va por México. Y también escribió Calderón la construcción de un nuevo partido político, pero no describió en qué consiste. Recordemos que junto con su esposa, la diputada Margarita Zavala, pues intentaron crear un partido, pero no alcanzó las firmas necesarias. El expresidente Calderón comparte la idea de formar una coalición opositora para postular una sola candidatura a la presidencia para 2024 y una sola fórmula por cada distrito y senaduría. También estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de elecciones primarias de candidatos de todos los partidos e integrando esa coalición electoral. Pues con ese timing, el expresidente Felipe Calderón publicó en Reforma estos textos y al siguiente día, ya en Palacio Nacional, el presidente López Obrador le respondió lo siguiente. Ayer antier le hace una entrevista al expresidente Calderón y yo pensaba, ¿va a hablar el expresidente Calderón del caso de García Luna? ¿O le van a preguntar en el Reforma sobre el caso de García Luna? Nada, cuidándolo. Y es toda la revista, Krause, ve uno los artículos todos, convocando a la marcha. La Iglesia también, presidente, para el día 16. ¿Qué opinión le merecen estas reflexiones, presidente? Pues en eso están. Lo que pasa que no
lo han podido llevar a cabo. Se están agrupando todos. Felipe Calderón, Fox, Salinas, los medios de información más influyentes, el Reforma, algunos empresarios, banqueros, los intelectuales orgánicos de siempre, los que encabeza Aguilar Camín, los que encabeza Krause, todos se están agrupando, nada más que les cuesta trabajo, porque ya la gente no les cree, porque ellos tuvieron su oportunidad y se dedicaron a robar, a saquear, pero eso que dice pues es correcto, que se apliquen para que se agrupen, se fortalezcan. Entonces usted lanza este reto a la oposición a que se agrupe rumbo al 2024. Sí, le hace bien al país para que haya democracia plena. Esto que ayer se vio en Tamaulipas, digo, no quiere decir que así va a ser el 24, porque va a participar más gente. Pero es muy bueno que se pongan de acuerdo, y lo que planteó Calderón, que se organicen, que se regrupen. Bueno, Dulce, esta fue la información que se dio el día lunes, pero ya lo verdaderamente emocionante llegó el día martes, tan esperado que aunque pues no se sabía si ese día se iba a dar el veredicto o iban todavía a extenderse más, el jurado pues a todos nos sorprendió la noticia de que se dio ese día la decisión de los jueces allá en la Corte de Brooklyn, y su decisión pues fue declarar a Genaro García Luna culpable. Pues como sabemos, este personaje fue el arquitecto y rostro público de la guerra que declaró en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, y pues ya a partir del martes fue declarado culpable en un tribunal de Nueva York por traicionar a su país y a sus ciudadanos al recibir durante 2 sexenios, el de Vicente Fox incluido, millones de dólares en sobornos de cárteles de la droga que supuestamente estaba persiguiendo. Ahora, García Luna esperará en una prisión su sentencia, que puede ir de los 20 años a la cadena perpetua. El juez Brian Cogan ya fijó la fecha y pues será el próximo 27 de junio de este mismo año cuando se dé a conocer su sentencia. El que fuera secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012 y antes titular de la Agencia Federal de Investigación, fue además el más poderoso miembro del gabinete de Felipe Calderón. Durante el tiempo que recibía millones de dólares, se hizo rodear de periodistas y de dueños de medios de comunicación mexicanos, así como de otros miembros del equipo más cercano de ese panista. Y bueno, cuando el juez Brian Cogan leyó el veredicto, García Luna se quedó como piedra junto a sus abogados. Su esposa e hija detrás de él en la sala del tribunal tampoco mostraban emociones. El jurado llegó a su decisión después de escuchar el testimonio de media docena de narcotraficantes de primer nivel y fue contundente. Genaro García Luna engañó a los ciudadanos llevando una doble vida y estuvo en la nómina del grupo criminal más grande de México, el Cártel de Sinaloa. Y bueno, este veredicto cae sobre la estructura de superpolicías que mantuvo en sus manos la estrategia de seguridad de 2 sexenios del Partido Acción Nacional. Varios de estos policías encumbrados por Fox y por Calderón están detenidos. Al menos uno está prófugo y otros han sido asesinados. El golpe alcanza además a las agencias de seguridad de Estados Unidos, que tenían confianza plena en él y en su equipo. De hecho, el Congreso estadounidense entregó al gobierno de Calderón ayuda por $1,500 millones en el Plan Mérida para una guerra simulada que protegía a los varones de la droga. Bueno, ya ahora sabemos que García Luna oficialmente es un criminal
Nacional, que se encuentra en una prisión de Nueva York. Y pues se han dado, más adelante le vamos a hablar de los deslindes del Partido Acción Nacional, pero ahí queda esta huella para este partido, pues uno de los personajes que en su momento fue el más importante en el sexenio de Calderón y que estuvo al frente de esta llamada guerra contra el narcotráfico, pues hoy sabemos que en realidad era también un criminal, Dulce. Así es, Ilse, y bueno, ya decías que nos agarró un poco de sorpresa porque seguíamos esperando que tardaran un poco de más horas el jurado en determinar su veredicto, pero pues finalmente se lo entregaron al juez Brian Cogan y como narrabas, pues se quedó desencajado Genaro García Luna. Otras narraciones, otras crónicas narran cómo pues también se puso rojo y pues bajó la cabeza. Aquí en México también empezaron las reacciones en la Cámara de Diputados, sobre todo, donde pues de la nada desaparecieron los legisladores de Acción Nacional, a la par de que los de Morena pues al unísono gritaban "sigue Calderón". La Cámara de Diputados lucía casi vacía la tarde del martes durante su sesión ordinaria, luego de que los legisladores del PAN abandonaron el recinto justo tras conocerse el veredicto del jurado que declaró culpable de todos los cargos de Genaro García Luna. Eso sí me sorprendió, Ilse. Yo esperaba que fuera declarado culpable, pero no de todos los cargos. Eso sí, también fue otra sorpresa. Bueno, la sesión ordinaria también se vio interrumpida por diputados de Morena, quienes con pancartas gritaban al unísono "sigue Calderón, sigue Calderón". Y la diputada Aleida Álaves publicó en su cuenta de Twitter un video donde se observa las curules vacías de los legisladores del PAN y ella preguntó ¿dónde están los panistas? El diputado de Morena, Manuel Vázquez, hizo lo mismo y compartió otro video donde exhibió que en el pleno de la Cámara Baja solo se encontraban diputados de otros partidos excepto de Acción Nacional. ¡Sigue Calderón! 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 ¡Convoco a Calderón! Y bueno, Dulce, como ustedes pudieron ver, el día martes hubo una cobertura muy amplia por parte del equipo de Sin Embargo MX y de Sin Embargo al Aire. Pues para darle todos los detalles, hubo una transmisión especial que comenzó a las 2 de la tarde, poco después de que se dio a conocer el veredicto, y que terminó minutos antes de las 6 de la tarde, y ya después nos fuimos a los periodistas. Pero bueno, ese día, justo en una parte de esa transmisión especial, los periodistas conversaron con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, pues también sobre esta sentencia que se había dado allá. Pero bueno, había otra información muy muy importante ese día, ya cuando conversaron los periodistas con Pablo Gómez se dio a conocer, y es que el mismo día que en el jurado de Estados Unidos se estaba declarando culpable a García Luna, pues aquí en México un tribunal revocó la sentencia del juzgado 12º con el que se había negado a su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez, el amparo para su inclusión en la lista de personas bloqueadas del 9 de diciembre de 2019. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tribunal le liberó sus cuentas financieras y pues fue un fallo que se dio por unanimidad. Linda Cristina Pereira está denunciada ante la Fiscalía General de la República por delitos por operaciones, disculpe usted, con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, la UIF ya había incluido a Pereira Galván en la lista de personas bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resolvía el procedimiento penal, ya que formó parte integrante de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna. Y bueno, esta mujer también está demandada ante una corte civil del estado de Florida con el fin de que México rescate esos 745.8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario mexicano. Bueno, esta demanda que sabemos el gobierno de México tiene contra García Luna allá en Estados Unidos para intentar recuperar este dinero. En la entrevista que les mencionaba de los periodistas con Pablo Gómez, pues él confirma esta noticia y dice que ella está en la lista de personas bloqueadas que maneja la UIF, bueno, estaba ahora, y también pues él considera que esto es un asunto vergonzoso, él lo dice así ese día, que mientras allá se estaba dando la culpabilidad de su esposo, pues aquí los jueces le liberaran sus recursos a la esposa. Vamos a escuchar un pedacito de esta entrevista del día martes. Una última cosa de mi parte, Pablo Gómez. García Luna no actuó solo. ¿Cuál es, después del veredicto del jurado y
entendiendo que va a apelar seguramente Genaro García Luna, ¿cuál es la responsabilidad política de Felipe Calderón tras este veredicto? Bueno, yo creo que si el veredicto es, digamos, tiene una relación fuerte con la verdad histórica, aunque ese término esté muy desprestigiado, de todas maneras sí existe jurídicamente el término de verdad histórica. Entonces, si así es, y no hay, digamos, un mecanismo que eche abajo esa conclusión, yo creo que Calderón es responsable a los ojos de su país, del Estado mexicano. Ahora, ¿por qué? Porque la responsabilidad de los gobernantes es una responsabilidad no solamente por actos directamente realizados por ellos, sino también por omisiones. Efectivamente. Lo que nosotros tenemos que analizar son actos y omisiones que van en perjuicio de los intereses públicos. Yo creo que ahí, evidentemente, Calderón resulta, pues, considerado que si no fue por acción, fue por omisión. Y él es responsable. Tiene que darle la cara, no solamente al pueblo de México, que eso no lo va a hacer ya, nunca, sino tiene que dar, porque ya hasta se fue, tiene que darle la cara al Estado mexicano. Y ojalá lográramos eso, porque eso sí tendría una trascendencia mucho mayor que esa sentencia que se dictó, esa declaración de culpabilidad que se ha dictado en Brooklyn el día de hoy. Ojalá pudiéramos. Pero hay que seguir luchando para que ellos y todos pues rindan cuentas ante el país que gobernaron. También en entrevista con los periodistas, como parte de las diferentes reacciones que hubo a partir de que el jurado pues ya declaró culpable a Genaro García Luna en ese histórico martes, bueno, se habló cómo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa habría pactado con el crimen organizado, porque una prueba de ello es la orden que dio Juan Camilo Murillo, su primer secretario de Gobernación, al general Mario Arturo Acosta Chaparro para reunirse entre el año 2008 y el 2009 con los principales capos de la droga. Así lo compartió en entrevista el general en retiro Tomás Ángeles de Aguajare, quien además recordó que él advirtió al entonces presidente de los vínculos que tenía Genaro García Luna con el crimen organizado, como se determinó el jurado en Estados Unidos. Vamos a escuchar parte de esta entrevista que tuvieron con el general. Ahora en el juicio salió una cosa muy importante que yo ya la sabía, pero no la podía externar porque no tengo bases. Allí en el juicio, creo que fue el individuo alias el Grande, Sergio Villarreal, creo que alias el Grande. Creo que él fue el que dijo de la reunión de El Mayo Zambada, Joaquín Guzmán y Arturo Beltrán Leiva, que juntaron un dinero para dárselo al licenciado Calderón con la idea o con el propósito que nombrara secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna. Se aceptó y pues ya no podía haber marcha atrás. En esos planos no se traiciona ni se juega de esa manera. ¿Usted escuchó eso? Es decir, ¿usted ya lo había escuchado, general? Perdón, ¿cómo? ¿Usted ya había escuchado que habían pagado los narcotraficantes para que Calderón pusiera a Genaro García Luna? No, cuando le informé al licenciado Calderón, no. Después, quizás semanas o meses después, fui pues explorando un poquito sin proponérmelo, me llegó esa información, que había dinero de por medio. Y en ese sentido, desde la posición de un militar como usted, ¿cuál debe ser ahora la conducta ante Felipe Calderón? ¿O cuál es lo que debe hacerse? Al menos someterlo a una investigación
para verificar si efectivamente recibió ese dinero de los narcotraficantes el propio Calderón? Pues, bueno, ¿quién investigaría? ¿Qué autoridad investigaría? ¿En México? ¿Quién? ¿En México? Pues no se hizo, los que investigaban eran ellos. Pero la respuesta del Estado mexicano, general, ante las declaraciones, esta es la segunda declaración de que Felipe Calderón recibió dinero para imponer a Genaro García Luna, la respuesta del Estado mexicano, ¿cuál debería ser? No es sencillo porque el Estado mexicano o la dirección del Estado mexicano estaba en manos del presidente. Pero hoy... ¿Quién? ¿El presidente ordenaría investigar al presidente? Pero el día de hoy se puede saber. Digo, se puede hacer algo. ¿Cuál tendría que ser la reacción del Estado mexicano? El día de hoy es otra cosa. El día de hoy investigar. Que se investigue a Felipe Calderón. Que se investigue a todos a quienes les resulte cita en el juicio de Nueva York. Y que todavía no termina. Vamos a ver qué actitud asume García Luna. Es una apreciación muy personal. Yo creo que él se hará testigo protegido. Creo. Pues no es una persona muy entera en su dignidad, en su valor. No creo que él sufra esta pena quizá de 40 años o cadena perpetua solo. Yo creo que va a buscar la manera de atenuar la pena, de bajar los años de prisión y pues va a ser testigo protegido, y como testigo protegido tendrá la obligación de aportar todo lo que él sepa. En función de la información que dé, se disminuirán los años de cárcel. Y bueno, Dulce, el veredicto sobre la culpabilidad de Genaro García Luna se dio a conocer allá en Nueva York alrededor de las 2 de la tarde, hora de aquí alrededor de México de la 1 de la tarde, y pues empezaron a dar estas reacciones, empezaron a dar, por ejemplo, las protestas allá en la Cámara de Diputados, pero lo que todo el mundo estábamos esperando era sobre todo qué iba a decir el expresidente Felipe Calderón, también el expresidente Vicente Fox, pero bueno, el más importante que estábamos esperando de verdad todo el mundo, era Calderón. Pero su respuesta no se dio hasta las 9 de la noche, alrededor de las 9 de la noche, y pues primera, él es un personaje activo en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter. A lo mejor no escribe mucho directamente él, pero se la pasa retuiteando, incluso fake news, como lo hemos visto en ocasiones pasadas, pero en esta ocasión se esperó hasta las 9 de la noche para sacar un comunicado donde la sorpresa para todos fue que defendió su guerra contra el narco, o sea, ya el colmo de los colmos, pero pues sí, justo más de 7 horas de silencio sobre el veredicto de García Luna, Calderón usó sus redes sociales para reivindicar su guerra contra el narcotráfico y aseguró que jamás pactó con los criminales. En Twitter compartió esta carta que estamos viendo en pantalla, donde manifestó lo siguiente: como presidente de México, luché con toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses. Luego añadió: yo sí cumplí e hice cumplir la Constitución y la ley. Defendí a las familias mexicanas con toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer porque es lo correcto. Calderón también dijo ser el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada y aseguró que incluso combatió al Cártel del Pacífico o el Cártel de Sinaloa. Luego añadió: prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos fueron también, en su gran mayoría, perseguidos, detenidos y extraditados por mi gobierno. Al asegurar también que respeta el veredicto del jurado de Estados Unidos, Calderón se dijo perseguido por el entorno de polarización y hostigamiento y a raíz de la decisión del jurado, y añadió que está siendo ya usada políticamente para atacarlo, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de su gobierno en contra de la delincuencia. Y bueno, en este comunicado, pues básicamente lo que hace Calderón es decir: la guerra estuvo bien,
fue lo que se debía hacer, incluso habla de valentía y otras cosas como esa, pero al final de cuentas no dice qué pasó cuando le alertaron, porque sí hay mucha gente que le alertó y eso está documentado, las personas, han dado la cara a las personas que han dicho yo le alerté, se sabe de las consecuencias, por ejemplo, para el general Ángeles de Aguajare, por haber alertado de García Luna a Calderón, y pues Calderón se mantuvo omiso en esa parte, o sea, si siempre le alertaron, pues sí, su guerra y todo, pero ¿por qué mantuvo un personaje como ese al frente de una estrategia que ahora sabemos fue fallida y costó la vida de muchísimos mexicanos, Dulce? Así es, y bueno, sí, era una de las reacciones más esperadas aquel martes histórico de febrero, pero también pues recordemos que no solo fue en el sexenio de Felipe Calderón en el que estuvo Genaro García Luna ayudando a los cárteles, sino también en el de Vicente Fox, pero pues más adelante le vamos a hablar de cómo ha sido la reacción de Vicente Fox. Mientras tanto, en las noticias ya del miércoles 22 de febrero, mitad de esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó sobre esta carta que le leía Ilse García sobre la respuesta del expresidente Felipe Calderón y obviamente criticó este comunicado en el que reivindica la guerra que desató en diciembre del 2006, porque lo que los mexicanos y mexicanas quieren saber, dijo el presidente, es si sabía o no que Genaro García Luna había traicionado al país y se había vendido a los criminales. López Obrador además comparó a Calderón con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, que ordenó que el ejército mexicano masacrara a jóvenes estudiantes en aquel 2 de octubre del 68. El texto, aseguró, es un yo di la orden de iniciar una guerra. Sobre eso afirmó el presidente que no hay sorpresa porque, bueno, eso ya se sabía. Pero consideró que el exsecretario de Seguridad Pública, declarado culpable de los 5 cargos, debería optar por la figura del testigo protegido y hablar para profundizar en la verdad. Sobre todo en esta verdad, Calderón, ¿sabía o no que la corrupción del narcotráfico había alcanzado los más altos niveles? Imagínate esa pregunta en un jurado con Genaro García Luna como testigo. Bueno, vamos a escuchar cómo criticó el presidente López Obrador la respuesta de Calderón en esta carta. Por ejemplo, se habla de un grupo, ¿no? Se hizo hasta un organigrama y así encuadró el asunto la Fiscalía de Estados Unidos. Un cártel que funcionaba desde el gobierno. Pero entonces, ¿qué no sabía el presidente? Yo en su momento definí 3 hipótesis. Una, que todo era una invención y que García Luna era inocente. Por lo mismo, Felipe Calderón no tenía nada de qué preocuparse. Ya vimos que eso no es así. Lo segundo es que, en efecto, García Luna responsable, culpable, pero Calderón no sabía. Y 3, García Luna responsable, culpable, con la anuencia de Calderón. Entonces, lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión. Se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia.
Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento Díaz Ordaz. Después del 68. Yo soy responsable. Porque lo que planteó ayer fue eso, que ya lo sabíamos. Este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia, de querer enfrentar el mal con el mal, de querer apagar el fuego con el fuego, que es muy característico del pensamiento conservador. Eso es lo que él planteó, pero eso ya lo sabemos. Y bueno, Dulce, justo les hablábamos de la otra reacción que se esperaba, porque es el otro expresidente donde se encumbró Genaro García Luna, pues fue el expresidente Vicente Fox, quien hasta el momento no ha presentado una postura oficial sobre el veredicto en el juicio a García Luna, pero pues en su ya característico, yo diría penoso estilo, lo que ha hecho desde ese día es... Desde el día que se dio a conocer el fallo, ha sido publicar en su cuenta de Twitter apenas algunos argumentos y sobre todo bufonadas llenas de faltas de ortografía y en mayúsculas, pues hablando al respecto de este tema. El primero de los tweets que mandó sobre este tema fue el día martes mismo a las 7:21 de la tarde y escribió: sigue Calderón, dice Morena, tras fallo contra García Luna. El que sigue es López, primero fuera de Palacio y luego dentro de la cárcel. Pues como puede ver usted, con muchísimas faltas de ortografía, hasta de repente resulta difícil leerlo para que se comprenda, pero es el de ese mismo martes. Y bueno, aquí hacía referencia el expresidente pues justo a esta manifestación de Morena en diputados, donde exigían pues que ahora siga Calderón. El otro tuit de ayer, este es de ayer, del miércoles a las... Del miércoles a las 8:06 de la mañana, Fox escribió: cárcel a quien rebasa más de 140,000 muertos asesinados en 4 años, abrazando a los criminales y abandonando a las víctimas. Este tuit se da después de que ya el presidente López Obrador habla en su conferencia de prensa sobre el caso. También en otro tuit del miércoles a las 8:10 a.m., Fox escribió: AMLO dice que veredicto es parte de la decadencia que vivía México, y abrazó a la mamá en Badiraguato, proteger y salvar a Cienfuegos de la justicia americana. Pues básicamente lo que quería decir ahí Fox es que como echarle en cara este encuentro, muy breve encuentro que tuvo López Obrador en alguna ocasión, como ustedes recordarán, cuando fue a Sinaloa, pues con la mamá del Chapo, fue algo casual, la señora estaba por ahí, más probable que ella supiera que el presidente iba a estar ahí, pidió pues acercársele y él no se negó, entonces esto es lo que se hacía referencia ahí Fox. Pero bueno, esta es la manera en la que Fox está respondiendo a los señalamientos sobre un personaje que también fue muy importante en su sexenio, Dulce. Me da risa que dices lo que Fox quiso decir. Y sí, pues al menos Felipe Calderón pues escribe bien. O se lo escribiera. Bueno, sí, también puede haber sido pues, defendiendo su guerra, pero mínimo se le entiende, pues. En fin, ahora vamos con la reclamación que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador justo sobre este anuncio que se dio por parte de un tribunal de haber descongelado las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, la señora Linda Cristina. Criticó que el Poder Judicial de la Federación haya ordenado descongelarlas el mismo día en que fue declarado culpable por sus nexos con el narcotráfico en los sexenios de Fox y Calderón, luego de que se aprobara un amparo que le permitió salir de la lista de personas bloqueadas de la UIF, que estaba desde diciembre del año 2019, es decir, cuando se detuvo a su esposo Genaro García Luna. Vamos a escuchar la crítica del presidente López Obrador en aquel día. Luego, por lo que me preguntas,
Fíjense cómo está el Poder Judicial de nuestro país, lamentablemente. El día que están juzgando a García Luna, acá un magistrado del Poder Judicial, un tribunal del Poder Judicial, 3 magistrados, dos hombres y una mujer, descongelan las cuentas de la esposa de García Luna, como lo hicieron con otro acusado, Cárdenas Palomino. Entonces, el Poder Judicial de nuestro país requiere, como lo hemos venido planteando, una profunda reforma. Jueces, magistrados, ministros. Y no dejar eso en el olvido. Hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial y que se purifique la vida pública. Esa es la transformación. Nosotros vamos a esperar a ver qué va a suceder, porque según entiendo se está proponiendo de 20 años como mínimo a pena perpetua, a cadena perpetua. Pero es probable que si puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, sería muy bueno. Y bueno, el día miércoles, continuando con las reacciones sobre el veredicto a García Luna, los periodistas conversaron con Javier Herrera Valles, un ex policía federal, quien consideró que pues García Luna aún puede delatar a sus jefes, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, para negociar con las autoridades de Estados Unidos, pues tener una condena más corta de lo que se prevé. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista del día miércoles. ¿Qué podría tener García Luna en las manos para lograr un buen intercambio como testigo protegido? Bueno, mira, definitivamente yo siempre lo he dicho, o sea, Genaro García Luna se está tardando en haber llegado a un trato con la Fiscalía de los Estados Unidos. Es una persona muy inteligente, o sea, realmente él estuvo midiendo a los fiscales qué tanto tenían en su contra, hasta dónde iba a llegar, y él conoce las leyes de Estados Unidos, sabe que en cualquier momento él puede negociar delatando a sus superiores jerárquicos, y su superior jerárquico definitivamente es Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada. Obviamente, entre más delate gente, Eduardo Medina Mora, ustedes lo acaban de mencionar, él tiene su responsabilidad histórica, él fue también comparsa de Genaro García Luna desde la Procuración de Justicia. Entonces, él tiene mucho que ganar, realmente. Él estaba esperando hasta dónde llegaban. Ahorita, pues, probablemente no tenía idea de que fuera a ser sentenciada, a que fuera a resultar
culpable de los 5 cargos graves, muy graves en Estados Unidos, que le pueden dar la cadena perpetua, pero también sabe que o sea, con todos sus socios de los que te acabo de hablar, bueno, pues él puede negociar y reducir sus penas. O sea, realmente, contestando a tu pregunta, Alejandro, él no muy tarde va a declarar en contra de sus jefes para obtener beneficios, definitivamente, y eso al tiempo. Pues en este especial de resumen en Sin embargo semanal sobre el juicio contra Genaro García Luna y sus determinadas reacciones, hemos llegado ya al jueves 23 de febrero y como cada jueves pedimos por favor sus likes, su apoyo a todo el equipo de Sin embargo al aire en este link que tenemos ahorita en Los Periodistas y posteriormente el link independiente en su canal de YouTube favorito, Sin embargo al aire. Ahora queremos presentarles un reportaje de nuestro jefe de información, Obed Rosas, sobre cómo pues habla que Genaro García Luna, pero también su élite, fueron reconocidos a lo largo del gobierno de Felipe Calderón como el ejemplo de un nuevo modelo policial que tenía la capacidad de hacer frente al crimen organizado. Una situación que ha sido desmentida a la vuelta de los años con los altos mandos de la Secretaría de Seguridad señalados por sus vínculos con los cárteles de la droga. No solo Genaro García Luna, sino toda la élite que lo rodeaba. Vamos a ver el video con los detalles. Reconozco el trabajo del secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad. Estas palabras fueron pronunciadas por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa en junio de 2011 durante la conmemoración del Día del Policía, en un acto donde estuvo presente el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien este martes fue encontrado culpable por un jurado en Estados Unidos de haber recibido sobornos del crimen organizado. A pesar de esto, Calderón Hinojosa aseguró que el veredicto contra su mano derecha no demerita su guerra en contra del narcotráfico. En este mismo evento, Calderón Hinojosa otorgó la medalla al mérito policial a Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de García Luna, quien actualmente está preso en el altiplano por tortura, además de ser acusado en Estados Unidos de narcotráfico. Para esas fechas, el presidente Calderón ya había sido advertido, según los distintos testimonios que se conocen a la fecha, sobre los vínculos que tenía su secretario de Seguridad con el crimen organizado, señalamientos que pesan desde el gobierno de Fox y que persistieron en su administración, como señalaron distintos testimonios en el juicio de García Luna. Desde ese momento y hasta la fecha, Felipe Calderón ha pasado del reconocimiento hacia su mano derecha a decir que un presidente no se entera de todo cuando fue detenido García Luna y en horas recientes al asegurar que la resolución que encontró culpable a su secretario de Seguridad por delitos cometidos en su gobierno no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos. Durante los alegatos finales del juicio, el defensor de García Luna, César de Castro, aseguró que García Luna había sido un funcionario clave del gobierno de Felipe Calderón, con un cargo equivalente al de vicepresidente de Estados Unidos, y que fue el rostro de la guerra contra el narcotráfico, algo que ahora niega Calderón. Pese a la cercanía y la confianza que depositó Calderón en García Luna como su secretario de Seguridad, desde que fue detenido en diciembre de 2019, nunca ha metido las manos al fuego por su excolaborador. Y bueno, Dulce, otra reacción que también tardó bastante en salir, incluso tardó 2 días, ya ni siquiera la de Calderón, fue la del Partido Acción Nacional, que como vimos el día del veredicto, los diputados salieron de la Cámara y dijeron,
aquí no nos ven, pero bueno, ya el día de ayer, el día jueves, primero el Partido Acción Nacional mandó un comunicado y luego ya el mismo comunicado casi salió en un video que compartieron en sus cuentas de Twitter y ya protagonizado por Marco Cortés y la secretaria general de ese partido. Y bueno, en este comunicado se refirieron por primera vez al veredicto contra Genaro García Luna y pues aquí lo primero que hicieron fue desvincularse de él. El PAN manifestó lo siguiente: el sistema PAN exige que se haga justicia y que cualquier servidor o ex servidor público que haya cometido un delito sea juzgado y castigado con todo el peso de la ley, independientemente de que haya trabajado o siga trabajando en cualquier administración. Luego también añadió, en el caso de Genaro García Luna, que penosamente tuvo que ser juzgado en Estados Unidos, ante la falta de capacidad del gobierno mexicano para hacerlo en nuestro país, puntualizamos las siguientes consideraciones. 1. García Luna nunca ha sido militante de Acción Nacional. 2. García Luna fue un funcionario de gobierno de primer nivel que si se corrompió, debe pagar por sus actos. Y justamente en este mensaje que estamos viendo en pantalla de Marco Cortés, él añadió, el gobierno presume como suyo el caso de García Luna, quien penosamente tuvo que ser juzgado en Estados Unidos porque el gobierno de López Obrador no tuvo la capacidad para hacerlo en México. Entonces, desde ese momento, pues ya empezó esta bandera, parece que ya agarraron todos los panistas de decir, García Luna ni lo conocíamos, y segundo, pues echarle la culpa al gobierno del presidente López Obrador por no haberlo juzgado aquí en México. Básicamente fue como la reacción del PAN, pero ya también otra reacción que viene desde un liderazgo importante del PAN es la del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado panista Santiago Krill, quien ese mismo día en conferencia de prensa dijo que cuando él fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Fox, jamás tuvo información de las agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses que alertaran sobre Genaro García Luna. Él también pidió que pues se debe castigar por el tema y el caso García Luna, tope donde tope. Vamos a escuchar lo que dijo el día jueves. Durante los 5 años que serví como secretario de Gobernación, del 2000 al 2005, jamás tuve información de las agencias de inteligencia mexicana, que son varias, tanto las civiles como militares, como de agencias estadounidenses. Y lo quiero decir con toda claridad, pero tampoco de las agencias de inteligencia de países amigos a México. Quieren politizar este asunto, lo van a hacer. Lo que yo diga o deje de decir, lo van a querer parcializar, tomar una parte, decir otra, pero esto es. Y yo estoy aquí porque vengo a dar la cara, creo en la justicia, creo en la ley, creo en la Constitución y creo en quien la hace, la paga, tal cual. Y si me van a preguntar si esto sigue con otros funcionarios o servidores públicos a los niveles que sea, que siga, porque es un crimen, no solamente que debe de exhibirse, claro que debe de exhibirse, pero debe de castigarse, tope donde tope. Bueno, después de escuchar esta aclaración del diputado Santiago Krill, quien no olvidemos que es uno de los precandidatos para la presidencia del año 2024, pues ahora vamos con una advertencia del presidente López Obrador que realizó, ya que él dijo que no hay que menospreciar a la oposición y sería un error, pues están financiados por oligarquías o gobiernos extranjeros, por lo que llamó a procurar que no se siga ampliando el número de adeptos al bloque conservador. Vamos a escuchar cómo lo dijo en medio de justamente este juicio contra Genaro García Luna. ¿Qué repercusiones tendrán derivado del caso García Luna que los ciudadanos asistan menos o que voten menos el 24 de marzo, el 24 del próximo año en las elecciones, presidente? Pues que ya al Partido Acción Nacional ya no lo ven como partido, sino como una organización criminal. ¿Qué repercusiones tendrán para este domingo y para también las próximas elecciones, presidente? Pues no sabemos, porque siempre he sostenido que no hay que menospreciar la fuerza
del bloque conservador. Sería un error subestimar lo que representan. Ellos están financiados por la oligarquía, tienen mucho dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros, tienen de su lado a la mayoría de los medios de información, cuentan también con el apoyo de los intelectuales orgánicos. Y hay una tradición del pensamiento conservador en México que viene de lejos. Siempre ha existido el conservadurismo. Entonces, es una mezcla entre intereses económicos corruptos y conservadores. Quienes han internalizado esa doctrina. Y esto pasa en México y pasa en todo el mundo. Y hay una especie de fanatismo. Entonces pueden estar viendo que Fox los engañó. Bueno, Dulce, hemos llegado ya al viernes 24 de febrero y para este día les hemos agregado un reportaje de Sin embargo MX, porque pues miren, ya hablamos de la relación de García Luna con Fox, con Calderón, sus reacciones, pero hay alguien que también todavía tendría que reaccionar y es el expresidente Peña Nieto. Pues hay que recordar que García Luna pues sí creció tanto en la AFI con Vicente Fox como en la Secretaría de Seguridad Pública con Felipe Calderón, pero pues en el sexenio de Enrique Peña Nieto se volvió un empresario que ganó millones con contratos públicos. La gran mayoría de la fortuna que amasó el superpolicía de Calderón fue justo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, según se ha dado a conocer la unidad de inteligencia financiera. Se trata de más de 400 millones de dólares que obtuvo, según la misma información, entre 2013 y 2018 del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social de la Policía Federal y del CISEN. Vamos a ver este reportaje con información de Obed Rosas. Genaro García Luna creció en la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox. Con Felipe Calderón Hinojosa fue intocable como secretario de Seguridad Pública, pero con Enrique Peña Nieto se volvió un empresario que ganó millones con contratos públicos. La gran mayoría de la fortuna que amasó el superpolicía de Calderón fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto, según ha dado a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera. Se trata de más de 400 millones de dólares que obtuvo, según la misma información, entre 2013 y 2018 del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la instancia de espionaje en la que se formó. Las empresas beneficiadas por los contratos fueron Glax Security Consulting, Nunbab Inc. y Nunbab Technologies, todas ellas ligadas a García Luna y a una red de testaferreros que está bajo la mira de las autoridades mexicanas. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, esta red está integrada por su esposa Linda Cristina Pereira, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Donna Pinto de Weinberg, Nathan Wansiertaub, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Tan solo de los recursos obtenidos en el CISEN ascienden a casi 5,000 millones de pesos, el contrato más cuantioso que García Luna obtuvo del CISEN, de cuyo director era jefe el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue por $170,975,000, equivalentes a 3,400 millones de pesos al tipo de cambio de 20 pesos por dólar, y fue por concepto de adquisición y configuración de comunicación. En total, se trata de 14 contratos que otorgó el CISEN a Numbank Inc., ligada directamente a García Luna, que sumaban $246,829,370, la mitad de los recursos con los que se benefició durante el gobierno de Peña Nieto y que en moneda nacional ascienden a 4,936,587,000 pesos. Pues ya es que me quedé en una nada con la información de Obed Rosas. Gracias a Obed Rosas por la información sobre Peña Nieto, y como decías, fue la cereza del pastel en medio de estos 3 últimos sexenios, a la par de las acciones de Genaro García Luna. Pues ese ha sido estas semanas de especiales de Sin embargo Semanal, para reportarles a detalle lo que ocurrió durante todo el juicio allá en la Corte de Nueva York y aquí en México las reacciones respectivas. Les agradecemos nos hayan acompañado aquí este viernes en Sin embargo Semanal. Nosotros los invitamos para la próxima semana, no se pierda toda la barra de Sin embargo al aire, y gracias por habernos acompañado, y yo les deseo muy bonito fin de semana. Así es, Dulce, les seguiremos informando de las actualizaciones que vayan dándose sobre este caso, pero ya la siguiente semana regresamos al Sin embargo Semanal normal. Déjenos sus comentarios y tengan excelente noche.